Las fuerzas intermoleculares son un conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se dan entre las moléculas de materia, por lo general por su presencia y distribución de sus electrones, que es lo que sería su polaridad. Las fuerzas estas se dan en la naturaleza y forman parte de los elementos y los procesos involucrados en sus estructuras más complejas, que pueden darse en diversos procesos que a su vez son involucrados en los tipos de fuerza que existen. Se dan entre las moléculas de la naturaleza, de las propiedades físicas de la sustancia resultante, como su estado de agregación, su punto de fusión, sus puntos de ebullición, su solubilidad y su densidad. Existen tipos de fuerzas intermoleculares, como sería el caso de fuerza ion-dipolo inducido y fuerzas ion-dipolo. Entre otras existen también la fuerza dipolo-dipolo, los enlaces como el puente de hidrógeno, y también las fuerzas de Van der Waals, que pues en sí son dipolo inducido a dipolo y dipolo inducido a dipolo inducido. Y como existen también hay lo que serían las fuerzas de ion dipolo, las cuales serían de sales, las fuerzas intervienen en la disolución de las sales. Son fuerzas de atracción entre un ion, que es un átomo cargado, y una molécula polar, que es el dipolo, generando en la molécula polar se junta con el ion a través de su extremo con carga contraria a la del ion, con una intensidad proporcional a la carga del ion. Pueden juntarse varios dipolos de esta manera si el ion es lo bastante grande. Estas fuerzas intervienen en la disolución de las sales. También está el puente de hidrógeno, que los enlaces por el puente de hidrógeno tienen lugar como un compuesto químico. Un átomo de hidrógeno se enlaza con otro fuertemente electronegativo, con nitrógeno, oxígeno o flúor, que serían ejemplos. Se da en el hidrógeno una leve carga electropositiva parcial, lo suficientemente como para interactuar nuevamente con otros átomos electronegativos, como sería el nitrógeno, el flúor o el oxígeno de otra molécula, haciendo un puente o un enlace entre las dos. Estos enlaces serán más fuertes mientras más electronegativo sea el átomo que se enlaza con el hidrógeno. Y luego tenemos las fuerzas dipolo a dipolo. Se trata de fuerzas entre los dos dipolos permanentes, conocidas como las fuerzas de Kempson. Estas interacciones ocurren entre moléculas polares. Se tiene un polo positivo, que su densidad de carga es positiva, y uno negativo, que su densidad de carga es negativa, por lo que el polo positivo interactúa con el negativo. Para romperlas hace falta introducir más energía de lo que sería necesaria para separar moléculas no polares. Los puentes de hidrógeno se consideran a menudo un ejemplo de esto. Luego tenemos las fuerzas dipolo a dipolo inducido, que son fuerzas que se generan cuando un dipolo induce a un dipolo en una molécula polar, por lo que sus interacciones entre estas moléculas polares y apolares ocurrirán. Luego este dipolo inducido podrá interactuar con otro dipolo, como si se trataran de fuerzas de Kempson. Por esta razón pueden disolverse. Un ejemplo serían los gases no polares, como el cloro, en solventes polares. Y considerado a menudo entre las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas dipolo instantáneo dipolo inducido, ocurren solo entre moléculas apolares que al aproximarse sufren una distorsión en sus nubes electrónicas y producen recíprocamente dipolos inducidos transitorios. Esto luego le permitirá juntarse mediante sus extremos opuestos electrónicamente, con una fuerza proporcional a la cantidad de electrones que presentan y se han dado, por ende, distribuidos de otra forma.